Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Claudia y nunca pensé que algo así me fuera a pasar justo cuando creía estar viviendo el mejor momento de mi vida. Todo empezó como un viaje perfecto, de esos que ves en fotos y dices que algún día vas a hacer. Mi esposo y yo queríamos algo tranquilo, lejos del ruido, y encontramos un pueblito en la sierra de Chiapas que parecía sacado de un sueño. No había hoteles grandes, ni turistas, solo cabañas de madera, caminos de tierra y una calma que al principio se sentía reconfortante, como si el mundo se hubiera detenido. Desde que llegamos, la gente fue amable de una forma muy particular, no exagerada ni incómoda, pero sí constante. Nos saludaban por nombre desde el segundo día, aunque no recordaba haberlos visto antes. Nos ofrecían comida hecha en casa, café caliente a cualquier hora y recomendaciones para caminar por senderos que parecían no tener fin. Mi esposo estaba encantado. Decía que era justo lo que necesitábamos después de meses de estrés. Yo también lo disfrutaba, aunque había algo en el ambiente que no terminaba de convencerme del todo. La cabaña donde nos quedamos estaba un poco alejada del resto, rodeada de árboles altos que dejaban pasar la luz apenas lo suficiente. Por las noches, el silencio era tan profundo que cualquier ruido, incluso el viento, se sentía demasiado cercano. Recuerdo que la segunda noche desperté de golpe, porque pensé haber escuchado pasos afuera, pero cuando me asomé, no había nadie. Se lo comenté a mi esposo y solo se rió, diciendo que seguro eran animales. Quise creerle, pero esa sensación no se me quitó del pecho. Durante el día todo volvía a la normalidad. Caminábamos, comíamos, descansábamos. La gente del pueblo parecía siempre observarnos de reojo, aunque cuando los mirabas directamente sonreían como si nada. Una señora mayor nos llevó pan recién hecho y nos dijo que habíamos llegado en una buena fecha, que pronto habría una celebración importante. No dio muchos detalles, solo mencionó que era algo muy antiguo y significativo para ellos. Mi esposo se emocionó de inmediato, le encantaban ese tipo de experiencias culturales. Yo dudé un poco, pero no quise arruinar el ánimo. Pensé que tal vez era mi imaginación, que estaba exagerando por estar en un lugar desconocido. Esa tarde noté algo raro. Había más movimiento de lo normal en el pueblo. Gente entrando y saliendo de casas, cargando cosas cubiertas con telas, hablando en voz baja. Cuando pasábamos cerca, las conversaciones se detenían por completo. Mi esposo no parecía notarlo, o simplemente no le daba importancia. Yo empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. La invitación llegó esa misma noche, poco antes de que oscureciera. Un hombre tocó la puerta de la cabaña y con una sonrisa tranquila nos dijo que la celebración sería esa misma noche y que esperaban que asistiéramos como invitados especiales. Mi esposo aceptó sin pensarlo, agradecido por la oportunidad. Yo asentí, aunque por dentro algo me decía que no debíamos ir. Mientras nos preparábamos para salir, sentí por primera vez un miedo claro, directo, como si algo dentro de mí supiera que esa decisión iba a cambiarlo todo. Salimos de la cabaña cuando ya estaba completamente oscuro, y el camino hacia el centro del pueblo apenas estaba iluminado por algunas velas colocadas en el suelo. El aire se sentía más frío de lo normal, pesado, como si algo estuviera suspendido en él. Caminábamos en silencio, tomados de la mano, y aunque mi esposo parecía tranquilo, yo notaba que apretaba mis dedos con más fuerza de la habitual. A lo lejos se escuchaban murmullos, como un grupo grande de personas hablando en voz baja, pero sin risas ni música, solo ese murmullo constante que me empezó a poner nerviosa.
Al llegar, vi que la gente estaba reunida alrededor de mesas largas hechas de madera. No había decoración festiva como yo esperaba, nada de colores ni adornos, solo velas y rostros serios. Algunos nos sonrieron al vernos, pero era una sonrisa distinta a la de los días anteriores, más rígida, como si estuvieran cumpliendo con algo. Nos indicaron que nos sentáramos en una mesa al centro, ligeramente elevada respecto a las demás. Sentí varias miradas clavadas en nosotros mientras nos acomodábamos, y por primera vez consideré decirle a mi esposo que nos fuéramos. Una mujer joven se acercó con 2 tazas de barro. El líquido que contenían era espeso, de un color oscuro difícil de distinguir bajo la luz tenue. Dijo que era una bebida tradicional, preparada especialmente para esa ocasión, algo que solo se ofrecía a quienes eran bien recibidos por el pueblo. Mi esposo agradeció y tomó la taza sin dudarlo. Yo dudé unos segundos más, pero al final también la probé. Tenía un sabor fuerte, amargo al inicio y luego extrañamente dulce, con una textura que me dejó una sensación incómoda en la garganta. Al principio no pasó nada. Seguíamos sentados, escuchando ese murmullo que nunca se detenía. Algunas personas caminaban alrededor de la mesa, observándonos sin decir palabra. Sentí que el tiempo empezaba a volverse raro, como si los minutos se estiraran demasiado. Mi cuerpo comenzó a sentirse pesado, primero en las manos, luego en las piernas. Miré a mi esposo y noté que también se veía distinto, más lento, como si le costara enfocar la mirada. Intenté decir algo, pero mi voz salió débil, casi como un susurro que ni yo misma pude escuchar bien. El mareo llegó poco después, acompañado de una sensación de calor que me subía desde el pecho hasta la cabeza. Las caras a nuestro alrededor comenzaron a distorsionarse ligeramente, como si las estuviera viendo a través de agua. Recuerdo haber pensado que algo no estaba bien, que esa bebida tenía algo más. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondió. Sentí cómo mis brazos se volvían inútiles, cayendo pesados sobre la mesa. La última imagen clara que tengo de ese momento es la de varias personas acercándose más, formando un círculo cerrado a nuestro alrededor. Después de eso, todo se volvió confuso. Fragmentos de voces, manos moviéndome, el sonido de madera arrastrándose. No podía abrir los ojos por completo, pero sabía que no estaba en control de mi cuerpo. En algún momento sentí que me levantaban o me acomodaban en otra posición. Intenté concentrarme, obligarme a despertar, pero era como estar atrapada dentro de mi propia cabeza. Lo último que recuerdo antes de perder completamente la conciencia fue una sensación muy clara, la certeza de que no nos estaban cuidando, sino preparando para algo. Desperté de golpe, como si algo me hubiera jalado de regreso a mi cuerpo, pero lo primero que sentí fue que no podía moverme. Tenía los brazos extendidos sobre una mesa de madera áspera, sujetos con algo apretado que me lastimaba las muñecas. La cabeza me daba vueltas y la boca la tenía seca, con un sabor amargo que todavía no se iba. Parpadeé varias veces hasta que logré enfocar. La luz de las velas seguía ahí, pero ahora todo se veía más claro, más cercano. Y entonces lo entendí. Seguía en el mismo lugar, pero algo ya había cambiado. Intenté hablar, pero apenas salió un sonido débil. Frente a mí, del otro lado de la mesa, estaba mi esposo. Estaba sentado, derecho, con los ojos abiertos, completamente consciente. Eso fue lo que más me confundió al inicio, porque pensé que también estaría atado o inconsciente como yo. Pero no. Él podía moverse, aunque no lo hacía. Solo me miraba sin expresión clara, como si estuviera procesando algo demasiado grande. A su alrededor había varias personas del pueblo, de pie, formando un círculo cerrado, observando en silencio absoluto. Nadie gritaba, nadie daba órdenes, nadie parecía tener prisa.
Ese silencio era lo peor de todo, porque hacía que cada pequeño sonido se sintiera más fuerte. El crujir de la madera, mi respiración irregular, el leve roce de la ropa cuando alguien se movía. Noté que algunos sostenían objetos envueltos en tela, otros simplemente tenían las manos juntas al frente como esperando algo. Todo estaba organizado de una forma inquietante, como si siguieran un procedimiento que ya habían repetido muchas veces antes. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre mayor, que reconocí vagamente del pueblo, se acercó a mi esposo. No pude escuchar claramente lo que dijo, pero sí vi el gesto que hizo después. Extendió la mano hacia mí, señalando mi cuerpo con calma, como si estuviera presentando algo. Mi esposo bajó la mirada un segundo. Luego volvió a verme. En sus ojos no había pánico, pero tampoco tranquilidad. Había algo más difícil de describir, como una mezcla de presión, miedo contenido y una decisión que aún no terminaba de tomar. Intenté moverme con más fuerza, pero las ataduras no cedían. Sentí cómo la desesperación empezaba a subir, cómo mi pecho se apretaba cada vez más. Quería gritar, pero mi voz no respondía. Solo podía emitir sonidos cortos, ahogados. Algunas personas inclinaron ligeramente la cabeza al escucharme, pero nadie se acercó a ayudarme. Nadie parecía sorprendido por mi reacción. Era como si todo eso ya estuviera contemplado, como si mi miedo fuera solo otra parte del proceso que estaban siguiendo con absoluta normalidad. Y entonces lo vi con claridad. No era una interpretación, no era una suposición. Todo en la forma en que estaban acomodados, en cómo lo miraban a él, en cómo me observaban a mí, apuntaba a lo mismo. No estaban esperando a que algo pasara por accidente. Estaban esperando a que él decidiera, a que eligiera. Mi cuerpo se heló cuando entendí qué significaba eso. Cuando comprendí que en ese momento mi vida dependía completamente de una elección que no estaba en mis manos. El tiempo se volvió extraño otra vez, pero ahora no era por la bebida, sino por la tensión que llenaba todo el lugar. Nadie se movía más de lo necesario, como si cualquier acción fuera a romper algo importante. Mi esposo seguía mirándome, y aunque quería encontrar en su rostro alguna señal de lo que iba a hacer, no podía. Respiraba lento, profundo, como si estuviera tratando de mantenerse en control. El hombre mayor volvió a hacer un gesto más insistente esta vez, y varias personas alrededor inclinaron ligeramente la cabeza, esperando una respuesta que claramente no podía demorarse más. Mi mente empezó a correr desesperada, buscando cualquier explicación lógica, cualquier forma de salir de ahí. Pensé en gritar más fuerte, en resistirme, en lo que fuera, pero mi cuerpo seguía sin responder bien. Fue entonces cuando noté algo distinto en mi esposo. Sus manos estaban tensas, apretadas sobre sus piernas, y su mirada ya no estaba fija en mí, sino en la mesa. Había algo en su postura que no había visto antes, como si estuviera acumulando valor o tomando una decisión que no tenía nada que ver con lo que ellos esperaban. De pronto, se levantó. El movimiento fue brusco, inesperado, lo suficiente para romper ese silencio perfecto que habían mantenido. Varias personas reaccionaron de inmediato, dando un paso hacia él, pero él retrocedió y levantó las manos como marcando distancia. No dijo nada, pero negó con la cabeza de forma firme, repetida. Fue la primera señal clara de rechazo. El ambiente cambió en segundos. Ya no era expectativa, era incomodidad. Algunas miradas se endurecieron, otras se desviaron, pero nadie actuó de inmediato, como si esa respuesta no fuera común. El hombre mayor se acercó más rápido ahora, visiblemente molesto. Hizo otro gesto hacia mí, más directo, más agresivo. Mi esposo volvió a negar, esta vez con más fuerza. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Con un movimiento rápido, tomó uno de los objetos envueltos en tela que alguien tenía cerca y lo lanzó al suelo. El sonido seco al caer rompió completamente la tensión. Aprovechando ese momento, se movió hacia mí,
forcejeando con quien intentó detenerlo. Todo se volvió caótico por primera vez desde que desperté. No sé exactamente cómo lo logró, pero en medio del desorden alcanzó a soltar una de mis manos. El dolor fue inmediato cuando la sangre volvió a circular, pero no importaba. Con movimientos torpes logró liberar la otra atadura. Apenas pude incorporarme, todavía mareada, pero él no dudó ni un segundo. Me jaló con fuerza y empezamos a correr sin mirar atrás. Escuché pasos, pero no gritos. Eso fue lo más extraño de todo. Nadie gritaba. Solo nos seguían en silencio, lo que hacía que cada sonido de nuestros pies sobre la tierra se sintiera más fuerte. Llegamos a la cabaña sin saber realmente cómo. Cerramos la puerta y empujamos todo lo que encontramos para bloquearla. Nos quedamos en silencio, escuchando, esperando. Los pasos se detuvieron afuera, pero nunca intentaron entrar. Después de lo que parecieron horas, todo quedó en calma. A la mañana siguiente nos fuimos sin despedirnos de nadie. Nunca volvimos, nunca hablamos del tema con nadie más. Pero hay algo que no se me olvida, la forma en que lo miraban a él, como si hubiera rechazado algo que, tarde o temprano, iban a volver a exigir. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Renato, y lo que voy a contar pasó hace unos años, cuando todavía estaba en la universidad. Fuimos varios amigos a Colombia con la idea de desconectarnos de todo, sin señal, sin clases, sin pendientes. Rentamos una casa enorme en una zona rural que nos salió ridículamente barata para el tamaño que tenía. Desde que llegamos, el lugar se sentía raro, pero no de inmediato aterrador, más bien como abandonado a medias. Aún así, nos emocionó tener tanto espacio y decidimos instalarnos rápido para aprovechar cada día sin pensar demasiado en detalles incómodos. La casa estaba rodeada de vegetación espesa, de esa que parece tragarse cualquier camino si te sales un poco. No había vecinos visibles, ni ruidos de carretera, solo insectos y viento moviendo los árboles. Por dentro, el lugar era antiguo, con muebles viejos pero funcionales. Algunas habitaciones estaban cerradas con llave, lo cual no nos sorprendió tanto, ya que el dueño nos había dicho que ciertas áreas no estaban habilitadas. Lo dijo con un tono casual, sin dar explicaciones, como si fuera algo normal. Nadie preguntó más. En ese momento no parecía importante. El primer día lo usamos para explorar y acomodarnos. Caminamos por toda la casa, revisando cada rincón disponible. Había pasillos largos, puertas que crujían al abrirse y ventanas que apenas dejaban entrar luz. Todo tenía una capa ligera de polvo, pero no lo suficiente como para parecer abandonado completamente. En el segundo piso fue donde encontramos ese cuarto. Estaba al final de un pasillo más angosto, con una puerta más gruesa que las demás. Tenía una cerradura distinta, más pesada. Intentamos abrirla por pura curiosidad, pero estaba completamente asegurada. Uno de mis amigos hizo el comentario de que seguro ahí guardaban cosas personales o peligrosas, como herramientas o algo así. Nos reímos y lo dejamos pasar. No había razón real para insistir. Bajamos de nuevo y seguimos con el plan del viaje: cocinar algo sencillo, tomar, platicar y relajarnos. Esa noche se sintió tranquila. El cansancio del viaje nos pegó rápido y nos fuimos a dormir sin mayor problema. Nadie mencionó el cuarto otra vez. Parecía uno de esos detalles que simplemente se quedan como una anécdota sin importancia. Al día siguiente, todo siguió normal. Salimos a caminar por los alrededores, tomamos fotos, intentamos explorar un poco más allá del terreno, aunque sin alejarnos demasiado porque era fácil perderse. La casa vista desde afuera se veía aún más grande, casi desproporcionada para la zona. Había algo incómodo en eso, como si no perteneciera ahí. Pero entre bromas y distracciones, ese pensamiento no duraba mucho.
Regresamos antes de que oscureciera, porque el camino se volvía complicado sin luz. Nadie quería arriesgarse a quedarse afuera en ese lugar. Esa segunda noche empezó igual que la anterior, pero con una sensación distinta que no supe explicar en el momento. No era miedo, claro, más bien incomodidad constante. Mientras cenábamos, alguien volvió a mencionar el cuarto del segundo piso, solo como broma. Dijimos que quizá había algo valioso ahí, o algo raro. Nos reímos otra vez. Pero ya más tarde, cuando todo estaba en silencio y cada quien se fue a su habitación, fue cuando escuché el primer golpe. Venía claramente desde arriba, justo del pasillo donde estaba esa puerta cerrada. Al principio pensé que era alguien de los que venían conmigo, tal vez moviendo algo o jugando una broma, pero los golpes no sonaban normales. No tenían ritmo, ni fuerza constante. Eran irregulares, como si algo o alguien estuviera intentando hacer ruido sin poder controlar bien el movimiento. Me quedé en la cama escuchando, tratando de identificar pasos o voces que confirmaran que no era nada raro. Pero no hubo nada más, solo esos golpes secos, espaciados, que parecían venir exactamente del mismo punto, arriba, detrás de esa puerta que no habíamos podido abrir. Esperé unos minutos antes de salir del cuarto. El pasillo estaba completamente oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que venía de la sala en la planta baja. No escuchaba a nadie más despierto. Caminé despacio, sintiendo cómo el piso de madera crujía con cada paso, lo cual me hacía sentir más expuesto. Cuando llegué a las escaleras, los golpes seguían, más claros ahora, más cercanos. No eran fuertes, pero sí lo suficientemente constantes como para no ignorarlos. Subí con cuidado, tratando de no hacer ruido, como si no quisiera que quien estuviera ahí supiera que me acercaba. Arriba el aire se sentía más pesado, más encerrado. El pasillo donde estaba el cuarto parecía más largo que durante el día. La puerta seguía igual, cerrada, intacta, pero los golpes venían definitivamente de ahí adentro. Me acerqué lo suficiente para pegar el oído a la madera. En ese momento, los golpes se detuvieron por completo. El silencio fue peor. Sentí esa incomodidad en el pecho, como si algo estuviera esperando del otro lado. Retrocedí un poco, sin atreverme a tocar. No sabía qué hacer, pero tampoco quería quedarme solo con eso. Decidí despertar a los demás. Bajé rápido y toqué las puertas de las habitaciones hasta que todos salieron, medio dormidos y confundidos. Les expliqué lo que escuché y al principio nadie me creyó del todo. Pero cuando subimos juntos, los golpes volvieron. Esta vez todos los escucharon. Ya no había duda. Nos miramos sin saber bien qué pensar. Uno de mis amigos dijo que tal vez alguien se había quedado atrapado ahí, que eso explicaría los sonidos. La idea se sintió lógica por un momento, suficiente para que el miedo se transformara en preocupación. Nos acercamos entre todos a la puerta. Uno de ellos intentó hablar, preguntando si había alguien dentro. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte, como si hubiera sido una reacción. Eso nos puso más tensos. Intentamos abrir la cerradura otra vez, pero seguía completamente bloqueada. La madera se veía vieja, pero resistente. Fue entonces cuando alguien sugirió forzarla. Nadie quería hacerlo realmente, pero la idea de que alguien estuviera atrapado ahí adentro empezó a pesar más que el miedo que nos daba ese lugar. Tardamos varios minutos en decidirnos, pero al final comenzamos a empujar la puerta entre varios. Al principio no cedía, pero poco a poco empezó a moverse, como si la cerradura estuviera cediendo desde adentro. Los golpes cesaron justo en ese momento, lo cual hizo todo más inquietante. Con un último esfuerzo, la puerta se abrió de golpe hacia adentro, golpeando la pared con fuerza. Nos quedamos quietos unos segundos antes de entrar. Lo que encontramos dentro no tenía ningún sentido con lo que habíamos escuchado. El cuarto estaba completamente vacío.
No había muebles, no había ventanas visibles, no había nada que justificara que alguien estuviera ahí, dentro haciendo ruido. Pero lo que sí había eran las paredes. Al iluminarlas con las lámparas de nuestros celulares, vimos marcas profundas, irregulares, como si alguien hubiera rasgado la superficie con las uñas durante mucho tiempo. No eran rayones superficiales, eran surcos marcados, repetidos, acumulados unos sobre otros. La madera estaba desgarrada en varias zonas, como si alguien hubiera intentado abrirse paso hacia afuera con desesperación. Nadie dijo nada al principio, solo nos quedamos viendo las paredes, tratando de entender qué estábamos viendo. Uno de mis amigos se acercó más, pasando la mano por encima de las marcas, como si quisiera comprobar que eran reales. La textura no coincidía con herramientas. No había cortes limpios ni patrones definidos. Eran caóticos, insistentes. La sensación que daba ese lugar no era de abandono, era de algo contenido, como si ese cuarto hubiera sido usado para encerrar algo o a alguien. Y de alguna forma, esa idea se nos metió a todos en la cabeza al mismo tiempo. Entré unos pasos más, aunque no quería. El aire ahí dentro era distinto, más caliente, más denso. Olía a humedad, pero también a algo más difícil de identificar, algo viejo, atrapado. Giré para ver a los demás y noté que ninguno parecía dispuesto a avanzar más. Fue entonces cuando alguien dijo que mejor nos saliéramos, que ya habíamos visto suficiente. Nadie discutió. Empezamos a retroceder lentamente hacia la puerta, sin dejar de mirar el interior, como si esperáramos que algo se moviera en cualquier momento, aunque sabíamos que no había nada ahí. Cuando el último salió, intentamos cerrar la puerta. Fue un impulso natural, como si quisiéramos dejar todo eso otra vez aislado, pero en cuanto la empujamos, algo no encajó. La puerta se cerró, pero no embonaba igual. Uno de mis amigos intentó girar la manija para asegurarse de que quedara bien cerrada. Fue ahí cuando nos dimos cuenta. Del lado en el que estábamos, la puerta no tenía manija. Solo quedaba un hueco irregular donde debería haber estado. Nos quedamos en silencio, mirándolo, tratando de procesar cómo era posible que no lo hubiéramos notado antes. Intentamos abrirla de nuevo, metiendo los dedos en el hueco, empujando, jalando, pero no cedía. La puerta ahora estaba completamente sellada desde nuestro lado. Alguien empezó a ponerse nervioso, diciendo que eso no era normal, que mejor bajáramos. Pero justo en ese momento se escuchó un golpe otra vez. Esta vez no venía del cuarto, venía detrás de nosotros, en el pasillo. Todos nos giramos al mismo tiempo, con esa sensación de que algo había cambiado sin que nos diéramos cuenta. El pasillo estaba vacío, pero el ambiente ya no era el mismo. El silencio ahora era más pesado, más presente. Luego vino otro golpe, más cercano, como si estuviera dentro de las paredes o justo detrás de ellas. No era fuerte, pero sí claro. Y entonces entendí algo que me heló por completo. El sonido no venía de un punto fijo. Se estaba moviendo, lentamente, pero acercándose. Como si lo que fuera que habíamos escuchado dentro del cuarto ya no estuviera ahí. Nadie tuvo que decir nada para que entendiéramos que teníamos que bajar de ahí. El problema fue que el pasillo se sentía más largo que antes, como si la distancia hasta las escaleras hubiera aumentado. Empezamos a caminar rápido, sin correr, pero con esa urgencia que no necesitas explicar. Los golpes seguían, ahora más claros, desplazándose a través de las paredes, como si algo avanzara paralelo a nosotros. No hacía ruido al moverse, solo al golpear, y cada impacto sonaba más cercano. Sentía que si volteaba en el momento equivocado, iba a haber algo que no iba a poder procesar. Bajamos las escaleras casi tropezándonos. Ya nadie intentaba mantener la calma. Una vez en la planta baja, nos reunimos en la sala, tratando de decidir qué hacer. Irnos en ese momento no era tan fácil, porque estábamos en medio de la nada y el camino,
Era complicado incluso de día, pero quedarnos tampoco parecía una opción real. Los golpes dejaron de escucharse por unos segundos, lo cual no ayudó. Ese silencio era peor, porque nos hacía pensar que eso que se movía ya no estaba limitado a las paredes del segundo piso. Uno de mis amigos sugirió que saliéramos de la casa y esperáramos afuera hasta que amaneciera. La idea sonó mejor que quedarnos encerrados. Tomamos lo necesario, llaves, celulares, linternas, y salimos lo más rápido posible. El aire de afuera se sintió distinto, más ligero, aunque el entorno seguía siendo igual de aislado. Nos alejamos unos metros de la casa y nos quedamos mirando hacia las ventanas oscuras del segundo piso. Durante varios minutos no pasó nada. Nadie hablaba. Solo escuchábamos nuestra propia respiración tratando de calmarse. Fue entonces cuando lo vimos. Una de las ventanas del segundo piso, justo donde estaba el cuarto, empezó a vibrar ligeramente, como si algo la estuviera golpeando desde adentro. No era un movimiento fuerte, pero sí constante. Luego se detuvo de golpe, y en ese mismo instante se escuchó un golpe seco, pero no en la casa. Fue en la pared exterior, justo detrás de nosotros, demasiado cerca. Nos giramos de inmediato, pero no había nada, solo oscuridad y la vegetación moviéndose apenas con el viento. No esperamos más. Nos metimos al coche como pudimos y arrancamos sin pensar en nada más. El camino fue un caos, manejando en la oscuridad, con la sensación constante de que algo nos seguía, aunque no había forma de confirmarlo. Nadie habló durante todo el trayecto. No hubo bromas, no hubo explicaciones, solo queríamos alejarnos lo más posible. No regresamos por nuestras cosas. Dimos por perdido todo lo que dejamos ahí. Lo único importante en ese momento era no volver a ese lugar. Días después intentamos contactar al dueño, pero nunca respondió. El anuncio de la casa desapareció y no encontramos registros claros del lugar en línea. Tratamos de convencernos de que había una explicación lógica, algo que no supimos entender en ese momento. Pero hay algo que no he podido olvidar. La forma en la que esos golpes cambiaban de lugar. No sonaban como alguien intentando salir, sonaban como algo aprendiendo a moverse. Y hasta hoy no estoy seguro de que se haya quedado ahí. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola Nero, me llamo Valeria y lo que voy a contar pasó cuando decidí viajar sola como mochilera por el sur de Perú, buscando algo distinto, algo que me sacara de la rutina. Llevaba ya varias semanas moviéndome entre pueblos pequeños, tomando transporte improvisado, durmiendo donde encontraba espacio, sintiéndome libre pero también algo vulnerable. Esa tarde llegué a un lugar que ni siquiera estaba bien marcado en el mapa, un albergue escondido entre cerros secos y caminos de tierra. No había señal, no pasaban coches seguido y el silencio era demasiado constante. El albergue parecía normal a primera vista, construido con paredes de adobe y techos bajos de madera oscura. Tenía un patio central con unas cuantas mesas viejas y plantas descuidadas. Había gente, eso sí, lo cual me tranquilizó un poco. Varios viajeros estaban sentados, algunos leyendo, otros simplemente mirando al vacío. Nadie hablaba mucho. Lo raro es que, aunque parecían relajados, había algo en sus expresiones que no encajaba, como si estuvieran esperando algo o simplemente no tuvieran a dónde ir. La dueña era una señora mayor, de voz suave, pero mirada fija. Me recibió sin hacer muchas preguntas, como si ya supiera que iba a llegar. Me dio una llave vieja, pesada, y me dijo en tono tranquilo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Cuando le pregunté cuánto costaba la noche, solo sonrió y dijo que eso no era lo importante ahí.
Luego agregó algo que en ese momento me pareció una frase rara, casi como broma, que en ese lugar el tiempo no corría igual. Mi habitación estaba al fondo de un pasillo largo, mal iluminado, con focos amarillos que parpadeaban ligeramente. Mientras caminaba hacia ahí, sentí que el lugar era más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Había muchas puertas, todas iguales, todas cerradas. Escuchaba pasos lejanos, como si alguien caminara detrás de las paredes, pero cuando volteaba no había nadie. Traté de no darle importancia, pensando que solo estaba cansada por el viaje. Esa noche bajé al patio para cenar algo. Había varias personas ahí, las mismas que había visto al llegar. Me senté cerca de un grupo, esperando que alguien iniciara conversación, pero nadie lo hizo. Solo me miraban de reojo, con una sonrisa leve, incómoda. Intenté sacar mi celular para distraerme, pero no tenía señal, ni siquiera para ver la hora. Lo guardé, sintiendo por primera vez una incomodidad más profunda, como si algo no estuviera bien del todo. Antes de subir a dormir, noté algo extraño. Una de las personas que estaba sentada en el patio era exactamente la misma que había visto al entrar, en la misma posición, con la misma expresión. No es que se pareciera, era literalmente igual, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Fue ahí cuando recordé lo que dijo la dueña, y por alguna razón, esa frase dejó de parecerme una simple ocurrencia y empezó a sentirse como una advertencia. Esa noche intenté dormir, pero el silencio del lugar no era normal. Era demasiado uniforme, como si todo estuviera contenido dentro de una especie de pausa constante. Me acosté tratando de ignorar la incomodidad, pero cada cierto tiempo escuchaba pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, que se detenían justo afuera de mi puerta. Nunca tocaron, nunca intentaron entrar, pero se quedaban ahí unos segundos largos antes de seguir avanzando. Miré mi celular varias veces por costumbre, aunque sabía que no tenía señal, y me di cuenta de que tampoco podía ver la hora. Después de lo que sentí como mucho tiempo, me levanté para ir al baño. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar el pasillo vacío, pero lo primero que noté fue que la luz era exactamente igual a como la había visto antes, sin ningún cambio. Caminé unos pasos y vi a una mujer parada al fondo, inmóvil, mirando hacia una de las puertas. No reaccionó cuando me acerqué ni cuando pasé a su lado. Su expresión era la misma que había visto en el patio, una sonrisa ligera, fija, que no parecía natural. Regresé a mi habitación sintiendo una presión en el pecho difícil de explicar. Intenté convencerme de que todo era sugestión, que estaba cansada, que el aislamiento me estaba afectando. Me acosté otra vez, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y sentía que algo no encajaba, como si estuviera fuera de ritmo con el lugar. Fue entonces cuando escuché claramente pasos dentro del pasillo otra vez, pero esta vez eran más rápidos, más cercanos, y se detuvieron justo frente a mi puerta. Decidí levantarme y abrir, más por desesperación que por valentía. El pasillo estaba vacío, no había nadie, pero el aire se sentía más denso, más pesado. Di unos pasos hacia afuera, mirando a ambos lados, y fue ahí cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. Las puertas eran las mismas, pero los pequeños detalles no coincidían. Algunas tenían marcas que antes no estaban, otras parecían más viejas. Era como si el lugar cambiara ligeramente cada vez que lo miraba. Seguí caminando, intentando encontrar las escaleras que llevaban al patio. Estaba segura de haber memorizado el camino, pero después de varios minutos me di cuenta de que no estaba llegando a ningún lado. El pasillo continuaba, con las mismas puertas repitiéndose una y otra vez. Aceleré el paso, giré en lo que creí era la dirección correcta, pero terminaba siempre en el mismo punto. Empecé a sentir miedo de verdad, un miedo frío, de esos que no se pueden razonar.
Fue entonces cuando vi algo que me dejó helada. En una de las paredes había un calendario viejo, colgado de manera descuidada. Me acerqué, intentando entender por qué me llamaba tanto la atención. Cada hoja mostraba exactamente la misma fecha, repetida sin variación alguna. No había días distintos, no había marcas de paso del tiempo. Todo era igual. Sentí un vacío en el estómago, porque en ese momento entendí que no era yo la que estaba perdida. Era el tiempo el que no estaba avanzando. Me quedé mirando ese calendario durante varios minutos, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero mientras más lo observaba, más evidente se volvía que algo estaba profundamente mal. Toqué una de las hojas, esperando que tal vez estuvieran pegadas o que fuera algún tipo de error, pero no. Cada página era distinta físicamente, aunque todas mostraban exactamente la misma fecha. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando me di cuenta de que no había ninguna marca de uso, como si nadie hubiera arrancado una sola hoja en muchísimo tiempo. Escuché un ruido detrás de mí y volteé de inmediato. Ahí estaba uno de los huéspedes, un hombre que recordaba haber visto en el patio, sentado horas antes en la misma posición. Ahora estaba de pie, a unos pocos metros, observándome fijamente. Su sonrisa era idéntica, completamente rígida, sin emoción real. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo me miraba. Intenté preguntarle algo, pero no respondió. Fue entonces cuando noté que sus ojos no parpadeaban, ni una sola vez. Retrocedí lentamente, sintiendo cómo el miedo comenzaba a dominar cada pensamiento. Seguí caminando por el pasillo, girando en distintas direcciones, intentando encontrar cualquier salida, cualquier cambio, pero todo seguía repitiéndose. Las mismas puertas, las mismas luces, el mismo silencio pesado. Y cada vez que creía avanzar, terminaba viendo de nuevo el mismo calendario en la pared, como si el lugar se estuviera cerrando sobre sí mismo, atrapándome en un recorrido sin fin. En algún punto, empecé a escuchar más pasos, no solo uno, sino varios, sincronizados, como si varias personas caminaran al mismo tiempo por distintos puntos del pasillo. Me detuve, tratando de ubicar de dónde venían, pero el sonido parecía rodearme. Y entonces los vi. Personas saliendo de las habitaciones, una por una, todas con la misma expresión, la misma sonrisa vacía. No hablaban, no hacían ruido al caminar, pero avanzaban lentamente hacia mí. Corrí sin pensar, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Intenté abrir una de las puertas al azar, pero todas estaban cerradas. Giré, buscando otra dirección, y me encontré de nuevo con el calendario, pero esta vez había algo diferente. La hoja estaba ligeramente levantada, como si alguien hubiera intentado arrancarla. La toqué con manos temblorosas y por un momento sentí que algo cedía, como si esa repetición pudiera romperse si hacía suficiente fuerza. Detrás de mí, los pasos se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto, más pesado que antes. Sabía que estaban ahí, muy cerca. Jalé la hoja con fuerza, sintiendo cómo se desgarraba lentamente. En ese instante, todo el pasillo pareció vibrar levemente, como si algo se estuviera tensando al límite. No sabía qué iba a pasar, pero entendí que esa era la única oportunidad que tenía para salir de ese lugar. La hoja terminó de romperse con un sonido seco, que resonó más fuerte de lo que debería en ese pasillo cerrado. En el momento exacto en que el papel se separó, sentí un cambio inmediato en el ambiente, como si el aire hubiera sido liberado de una presión invisible. Las luces parpadearon con más intensidad y por primera vez, desde que había llegado, escuché algo distinto al silencio, un murmullo confuso, como muchas voces hablando al mismo tiempo, pero demasiado lejanas para entenderse. No me detuve a pensar. Corrí en la dirección opuesta, sin importar si era la correcta o no. Esta vez el pasillo ya no parecía infinito.
Las puertas comenzaron a variar, algunas abiertas, otras entrecerradas, mostrando habitaciones vacías, desordenadas, como si hubieran sido abandonadas de golpe. Seguí avanzando hasta que, finalmente, vi algo diferente. Una escalera que no recordaba haber visto antes. Bajé casi tropezando, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a alcanzar. Al llegar al patio, el lugar estaba completamente vacío. No había nadie sentado, no había movimiento, no había rastro de las personas que había visto antes. Las mesas estaban cubiertas de polvo, como si no se hubieran usado en mucho tiempo. El aire se sentía distinto, más ligero, pero también más frío. Caminé hacia la entrada principal y esta vez la puerta estaba abierta. Afuera, el paisaje seguía igual de seco, pero había algo diferente. El sonido lejano de un motor. Salí sin mirar atrás y caminé lo más rápido que pude hacia el camino de tierra. Después de unos minutos, una camioneta vieja apareció, levantando polvo. El conductor se detuvo y me preguntó si estaba bien. Subí sin pensarlo 2 veces. Mientras avanzábamos, le pregunté cuánto tiempo llevaba ese albergue ahí. Me miró confundido y dijo que ese lugar llevaba años abandonado, que nadie se quedaba ahí desde hacía mucho tiempo, porque la gente decía que algo raro pasaba. No dije nada más en todo el trayecto. Solo miraba mis manos, todavía temblando, tratando de procesar lo que había vivido. Cuando finalmente llegamos a un pueblo cercano, lo primero que hice fue revisar mi celular. Esta vez sí tenía señal. Vi la fecha en la pantalla y sentí cómo se me helaba el cuerpo. No había pasado una noche, habían pasado varios días desde la última vez que recordaba haber tenido conexión. Nunca regresé a ese lugar, ni intenté buscarlo en un mapa otra vez. Seguí viajando por un tiempo más, pero algo en mí cambió desde esa experiencia. A veces, cuando veo un calendario, no puedo evitar revisarlo más de una vez, asegurándome de que las fechas sean distintas, porque entendí algo que no puedo explicar del todo, pero que sigo sintiendo muy claro. Hay lugares donde el tiempo no se detiene, solo decide no dejarte salir. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.